Hola, soy María Paz Robredo, directora de Counseling de Educa. Y hoy me encuentro en Pomona College. Si quieren conocer un poquito más sobre esta universidad, acompáñenme. Pomona College es parte de los Claremont Colleges, o conocidos también como los Seven Seas, una asociación de 7 instituciones educativas, 5 de pregrado y 2 de posgrado, que se encuentran contiguas en la ciudad de Claremont, en California. Esto les permite a los alumnos tener una experiencia distinta a la del resto, al ser parte de un college pequeño que al mismo tiempo les da accesibilidad a una red más grande como una universidad. Nuestra primera parada es Summer Hall, el lugar que le da la bienvenida a los estudiantes de Pomona. Aquí se encuentra la oficina de admisiones y también la oficina de ayuda financiera. Adicionalmente, también hay diferentes tipos de oficinas y lugares, como la oficina de ayuda de los estudiantes, en donde representantes de la universidad trabajan con los alumnos a lo largo de su tiempo acá para que se puedan sentir cómodos. El Seaver Theater es un lugar donde los alumnos de Pomona pueden venir a ver películas o hacer algunas ellas mismas. También pueden venir a poner en escena sus propias obras teatrales o venir a ver diferentes obras de teatro que vienen acá a performar. Aquí también se encuentra la Facultad de Teatro de la universidad, donde hay diferentes auditorios, clases e incluso un auditorio de caja negra para que los alumnos puedan hacer volar su imaginación al actuar. La sala de música Mabel Shaw Bridges, o conocida como Little Bridges, es una sala de música dentro de la Universidad de Pomona, construida en 1913 y considerada una de las joyas arquitectónicas del campus. Aquí los estudiantes pueden llevar diferentes tipos de clases y es un auditorio donde también pueden haber diferentes tipos de ceremonias, incluso la ceremonia de graduación se presenta acá. Un dato curioso sobre la universidad es que todos los alumnos pueden aprender a tocar cualquier instrumento de manera gratuita durante su tiempo acá. Como podemos ver acá, movilizarse en bicicletas o en scooter a lo largo del campus es algo regular. De esta manera, los alumnos llegan rápidamente a sus clases y no pierden mucho tiempo. Atrás mío se encuentra Carnegie Hall. Construido en 1905, originalmente como la biblioteca principal del campus, hoy en día es un edificio que alberga distintas clases. Específicamente acá se encuentran la Facultad de Economía, Políticas y Relaciones Internacionales. El laboratorio Seaver fue reconstruido por completo en el 2015. Hoy en día abarca las facultades de Física, Matemáticas y Astronomía. Tienen modernos laboratorios y diferentes aulas dentro del edificio, así como también un planetario digital de 360 grados. Hemos llegado al Huddle Library, o también conocida como la biblioteca de los Claremont Colleges. Acá vienen alumnos de todos los colleges a trabajar en sus investigaciones y conseguir los libros que necesitan para ellas. Dentro hay más de 2 millones de libros y tienen 700.000 publicaciones en arte, historia, economía y otras humanidades importantes. El arte es muy importante para la Universidad de Pomona y uno de los lugares donde puedes volcar toda tu creatividad es el Art Hall. Tiene diferentes tipos de salas para que los estudiantes puedan crear pintura, dibujo, escultura, trabajo en metal, muchísimas opciones para que ellos puedan decidir cómo quieren volcar su creatividad y poder trabajar también de manera conjunta. Incluso hay áreas donde los estudiantes pueden exhibir su arte a modo de galería. Entre Lincoln Hall y Edmonds Hall se encuentra la instalación del artista James Turrell, exalumno de la universidad. Acá, en el amanecer y el anochecer, se puede ver un juego de luces que altera la percepción del cielo del espectador. Llegamos a Marston Quad, el corazón de la Universidad de Pomona. Aquí, los alumnos vienen a pasar tiempo después de sus clases, a jugar con amigos, a leer un libro, etc. Adicionalmente, dentro de este quad siempre los alumnos hacen distintos tipos de celebraciones y es un punto central de ubicación dentro del mismo campus. El Bridges Auditorium, o más conocido como el Big Bridge, es el auditorio principal de la universidad.
Construido en 1931, tiene una capacidad para más de 2.500 personas y es aquí donde se realizan la mayor cantidad de espectáculos, obras y diferentes tipos de exposiciones en la universidad. Si te gusta el deporte, este lugar te encantará. El Center for Recreation Activities and Wellness. Aquí los estudiantes de Pomona pueden venir a ejercitarse. Hay diferentes salas y también tienen, por ejemplo, clases como yoga o algunas clases de baile. Nos encontramos en el Haldeman Pool, lugar donde los equipos de waterpolo, natación y buceo de Pitzer y Pomona entrenan. Pitzer y Pomona unen fuerzas para poder tener equipos competitivos atléticamente. Tienen 10 equipos de hombres y 11 equipos de mujeres. Sin embargo, todos los alumnos son bienvenidos a utilizar las instalaciones de la piscina, ya sea de manera recreativa o si quieren ejercitarse. Hemos llegado al North Campus. Por esta zona viven los estudiantes de tercer y cuarto año. Y también acá atrás tenemos el Frederick Dining Hall, uno de los comedores estudiantiles más conocidos dentro del campus de Pomona. De hecho, es muy conocido dado que tiene no solamente hermosas pinturas, sino que además recuerda mucho a los dining halls de Harry Potter. Nos encontramos en el Oldenburg Center, un centro multipropósito dentro del campus. Aquí hay comedores estudiantiles, hay cuartos para los estudiantes, hay salones de clases y se encuentra la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad. Acá viven aproximadamente 140 estudiantes, pero solo viven aquellos estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. De hecho, en Oldenburg Center intentan promover la diversidad de idiomas y dan clases de diferentes idiomas o eventos culturales con respecto a diferentes tipos de cultura. Otra opción donde vivir es el Matt Blaisdell Hall, una de las residencias estudiantiles más grandes del campus. Aquí, 280 alumnos viven en cuartos de a dos o individuales. Este lugar cuenta también con salas de estudio, salas de estar, comedores estudiantiles y diversas opciones para que los alumnos puedan pasar el tiempo entre sus clases. También está rodeado por canchas de tenis y otro tipo de áreas verdes para que los alumnos puedan salir y descansar. Nos encontramos en el Smith Center. Aquí los estudiantes pueden encontrar diferentes tipos de tiendas, como el Coop Fountain, que es una fuente de soda, el Café 47, un cafetín donde pueden comer diferentes tipos de cosas, o el Coop Store, que es una tienda donde van a poder encontrar sus libros, cuadernos y todo lo que necesiten para su día a día. Aquí también se encuentra la Oficina de Actividades Estudiantiles, que es la que se encarga de planear diferentes actividades a lo largo del año y ver que todos los alumnos estén involucrados en lo que a cada uno de ellos les gusta. Hora de llevarnos un recuerdo de la tienda de la universidad. Aquí los alumnos pueden encontrar todo lo que necesitan para su día a día. También encuentran cosas conmemorativas de la universidad, como por ejemplo este peluche de la mascota oficial de la universidad que se llama Cecil, o Cecil en español. Dado que una experiencia en Pomona College siempre se ve complementada por los otros colleges de pregrado de los Claremont Colleges, nos pareció importante complementar este tour con un poquito de información sobre cada uno de estos colleges. Ahorita nos encontramos en el primero, en Claremont McKenna. Este college se especializa principalmente en sus programas de economía, políticas públicas, relaciones internacionales y finanzas. El segundo de ellos es Scripps College, el cual tiene una particularidad. Las estudiantes solamente pueden ser mujeres. Esto lo que intenta es equiparar un poco la dificultad de género que tiene en el mundo académico y también laboral. Las estudiantes, sin embargo, pueden llevar todas las clases que quieran de los otros colleges y tienen acceso a todos los recursos en general. Pasamos a Harvey Mudd, otro de los Claremont Colleges. Este college se especializa en dos áreas, las ciencias y las ingenierías. Sin embargo, sus estudiantes pueden llevar cursos fuera de estas áreas en los otros colleges de los Claremont Colleges. Es una universidad altamente selectiva, dado que en toda la universidad, en todos los años de pregrado, solamente hay 902 alumnos. Finalmente, nos encontramos en Pitzer College, el último de los Claremont Colleges que vamos a ver, ya que son 5 colleges que son de pregrado. Pitzer College es una universidad de artes liberales, de liberal arts, y tiene un especial énfasis en todos los programas de comunicación, política, relaciones internacionales y también en muchos programas de idiomas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en este tour a Pomona College. Si
Si quieren saber cómo pueden hacer para ingresar a una universidad como esta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal para estar atento a nuevas noticias. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!